Dios les bendiga, Iglesia Casa del Alfarero. Es un orgullo y un honor de poder estar aquí transmitiendo desde Facebook Live. Les doy la bienvenida a todos que ya han estado esperando pacientemente con nuestro countdown de 5 minutos. Y les doy la bienvenida a todos que se están uniendo con nosotros por primera vez. Para los que no me conocen, mi nombre es Ariana Cárdenas y soy asistente de líderes con la hermana María Chávez con las damas. Y para el día de hoy vamos a estar enfocándonos en el Salmo 78. Amén. Y una cosa sí les voy a pedir es que tengan su Biblia a la mano porque vamos a estar leyendo todos los versículos y yo quiero que todos ustedes junto conmigo puedan leer conmigo en todos los versículos que voy a estar dando. Amén. Y como ustedes se recuerdan, la semana pasada nuestra hermana María Chávez dio lección en el Salmo 23. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Y eso podemos declararlo con fe, que nada nos faltará teniendo a Jehová como nuestro pastor. Amén. Vamos a orar para empezar esta tarde. Vamos a poner esta tarde en las manos del Señor. Sabemos que es fácil poder estar en nuestros hogares acostados, pudiendo hacer otras cosas. Y sabemos que pronto vamos a estar juntos todos una vez más, pero por ahora les aplaudo por haberse conectado en esta tarde y vamos a hacer una oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado esta oportunidad de poder conectarnos, Señor, por estos medios. Gracias porque tú permitiste, Señor, poder usar estos medios, Señor. Gracias, Señor. Te pido que tú bendigas este edificio, Señor, para que cuando nosotros nos volvamos a reunir en tu casa, en tu templo, Señor, podamos adorar tu santo nombre, Jesús. Pero desde ahora yo te pido que bendigas a mis hermanos en sus hogares, Señor. A mis hermanos que están trabajando, que tú los bendigas en donde ellos estén, Señor. Que lleves la bendición a sus hogares, Señor. Que tú puedas moldear sus vidas, Señor. Que tú puedas llevar el Espíritu Santo de donde estén ellos, Señor. Pido, Padre, que bendigas esta lectura que voy a dar hoy, Señor. Que sea tú hablando en medio de mí, Padre. Pido que quites cualquier distracción, Señor. Que todo oído pueda ser atento, Padre. Que cualquier persona, Señor, que esté batallando para conectarse, Señor, que tú seas con ellos, Señor. En el nombre de Jesús pido a las nuevas almas que se estarán conectando, que tú puedas hablarles, Padre. Sabemos que tú eres el Señor de señores, Señor. Y yo te doy gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Jesús. Sabemos que estamos viviendo en momentos difíciles, pero tú has estado con nosotros en cada paso que hemos dado, Señor. Y por eso te doy gracias. Gracias por cuidar de nuestra iglesia. Gracias por cuidar a nuestros pastores. Y gracias por cuidar todo lo que hemos hecho durante estos meses que no hemos podido venir a este edificio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y si usted se está conectando, hoy vamos a hablar en el Salmo 78. Vamos a estar dando lectura en el Salmo 78. Y yo, como ya les había pedido, les voy a pedir, si aún no han agarrado sus Biblias, que las agarren, que las tengan a su mano, porque vamos a leer mucha lectura y yo quiero que ustedes puedan leer conmigo mientras yo esté leyendo los versículos. Amén. Primero quiero empezar con una pregunta y yo quiero que ustedes se la contesten ustedes mismos. Amén. En nuestras vidas, nosotros hemos tenido momentos felices, momentos difíciles, pero usted pregúntese cuáles han sido momentos felices que ustedes han tenido. Y yo sé que ahorita muchos padres están felices porque sus hijos se acaban de graduar de la high school, han pasado de la middle school a la high school y ese es un logro maravilloso que sí, toma mucho tiempo y mucho esfuerzo y padres están felices por ese momento, pero también tenemos momentos difíciles.
Ciertamente ahorita estamos viviendo en momentos difíciles, pero sabemos que con la ayuda del Señor, Él nos ayudará a salir hacia adelante y sabemos que tenemos que tener confianza en Él porque el Señor es fiel. Dios es fiel hacia su pueblo. Amén. Y este salmo se dirige a la conciencia con el fin de que no se repita la historia. Amén. Por eso es muy importante que si por favor puedan tener sus Biblias a la mano para que puedan seguirme en este salmo. Amén. Hemos visto a Dios obrar en todo momento. No importa la situación, Dios ha obrado en todo momento. Cuando más no lo esperábamos, ahí viene Dios a obrar. Cuando nosotros clamamos a Él, ahí viene Dios a poner su mano. Amén. Tenemos que confiar en el Señor. Y quizás usted hoy viene, se está juntando a este live con una carga que usted ya no puede más, que no sabe qué hacer. Hermano, déjame les digo que el Señor va a obrar en su vida, así como la ha obrado en mi vida. El Señor va a obrar en sus vidas. Solamente tienen que confiar en Él. Tienen que confiar en su palabra y buscar de Él y dedicarle a Él su vida. Amén. Dios es fiel hacia su pueblo y ahora vamos a entrar en la palabra en el Salmos 78. Psalm 78. If you want to follow us, you can follow us in Psalm 78 and we'll be reading verse by verse. Amen. Como ven el título del Salmo, Masquil de Asaf. Y la palabra de origen significa enseñanza y instrucción, masquil. Asaf es el jefe de los coros levíticos de David. Amén. Y como ya había comentado, la historia de Israel es una parábola para vivir sabiamente. Amén. Y aquí es donde quiero que ustedes entren conmigo en el libro de Salmos, porque son varios versículos y quiero que ustedes me vayan siguiendo con su vista. Entramos a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el primer versículo dice: Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Vamos a leer el versículo 2 y dice: Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempo antiguos. Amén. Cuando leemos estos versículos, el versículo 1 dice: Escucha, pueblo mío, mi ley, y inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En el primer versículo, el Señor dice: mi ley. Estas son palabras que salieron de la boca de Dios. Es la ley de Dios. Amén. Y en el versículo 2, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempo antiguos. El versículo 3 dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Versículo 3. Esto podemos entrar todos nosotros, niños, padres, jóvenes, ancianos. Cada generación tiene que contar de las maravillas de Dios, no importando nuestra edad, porque hasta de pequeñitos los niños tienen conocimiento de Dios y usted estaría sorprendido de cuánto los niños pueden decir y recordar. Amén. Cada generación debe contar las obras maravillosas de Dios, pero también las pruebas de su poder, sus milagros, así como sus advertencias. Es un mandato recordar esas obras poderosas. Amén. Y podemos leer, si quiere apuntar estos versículos, podemos leer de las maravillas de Dios en estos versículos en capítulo de Éxodo, capítulo Éxodo 13, versículos 8 y 14, cuando hablaba de cuando Jehová sacó a los primogénitos de Egipto. Deuteronomio 4:9, la experiencia de Israel en Horeb. Y Josué
4, 21 y 22, cuando Israel pasó por seco en el Jordán, después de que Jehová había secado las aguas. Y más adelante vamos a leer de ese versículo un poquito. Amén. Ahora seguimos al siguiente versículo, versículo 4. If you're following us in English, we're on verse 4 of Psalm 78. Versículo 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Es muy importante que los padres conduzcan a sus hijos a la fe y de no esconder las maravillas de Dios. Como ya había comentado, niños se aprenden todo. De pequeños todos se aprenden y es cuando ellos están de edad pequeña es la edad perfecta para enseñar, empezar a enseñarles de Dios, empezar a enseñarles esos cánticos, esos versículos, porque de niños eso se les va a captar más rápido que uno de adulto, porque ya uno de adulto de veces se nos olvida unas cosas, pero de niño es mucho más fácil que un niño capte lo que uno le esté diciendo. Por eso, padres, es muy importante que como padres les enseñemos de las maravillas de Dios. Amén. Simplemente empezando con orar por su comida y así poco a poco los niños van a aprender. Amén. Versículo 5, verse 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Amén. Dios ordenó que sus leyes se transmitieran de padres a hijos. Amén. Esto muestra el propósito y la importancia y la educación de la palabra. Es muy importante la educación de conocer de la palabra. Es muy importante. Podemos nosotros a veces decir, esta vez hoy no voy a leer porque hoy estoy cansada. Muchas veces buscamos excusas, pero simplemente en sacar 30 minutos para poder leer de la palabra, eso es algo para que nosotros, es un beneficio para nosotros, es un beneficio para nuestra vida, leer y aprender más de la palabra. Amén. Es nuestro deber ayudar a cada generación a obedecer a Dios y a depositar nuestra esperanza en Él. Amén. Si aún tú no tienes tu esperanza en Él, te animo que tú pongas tu esperanza en Él. Quizás estás pasando en unos momentos que tú ya no sabes a quién creerle, pero yo te puedo decir el día de hoy que poniendo tu esperanza en Dios, tendrás todo. Amén. Solamente confiésale tus pecados y Él perdonará tus pecados. Amén. Y seguimos al versículo 6, pero antes de seguir, yo quería preguntarles a ustedes, hermanos, otra pregunta y ustedes se pueden contestar ustedes mismos. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted para poder mostrar las maravillas de Dios? Y esa es una pregunta que usted se puede contestar. What do you do to spread the marvelous works of God? What do you do? That's a question that you can keep for yourself and think about it. And if you don't have an answer yet, then maybe there's more that you can do. Si aún no sabes la respuesta, quizás hay más que tú puedas hacer con tu vida para mostrar las maravillas de Dios. Amén. Versículo 6, verse 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán los cuenten a sus hijos. Versículos 7 y 8. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Debemos poner nuestra confianza en Dios y no olvidar las obras de Dios. Jóvenes, no seamos rebeldes. Youth, we cannot be rebels. Iglesia, tenemos que serles fiel a nuestro Dios.
Sí, han llegado momentos difíciles. Hemos estado viviendo meses que nunca jamás nos esperábamos. Quizás algunos perdieron trabajo, quizás algunos no han tenido comida suficiente, quizás no han tenido para renta, pero Dios es fiel. Y si usted está viendo este video en live ahora, es porque Dios ha sido fiel a sus vidas. Amén. Continuamos en versículo 9. We will continue in verse 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Podemos ver cómo decidieron el pueblo de Israel a olvidar las obras y maravillas que Dios les había mostrado. De veces uno también se olvida de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos humanos, hermanos, sí somos humanos. Y de veces nos gana la ira y se nos olvida que Dios ha hecho tanto por nosotros. Pero recordemos que Dios nos ama y Él seguirá estando ahí por nosotros, hermanos. Recordemos que Dios obra mediante de aquellos que le son más fieles. Tenemos que serle fiel, hermanos. Fiel para que Él nos siga bendiciendo. Amén. If you're following us, we just read verse 11 and we're going to enter into verse 12. Si nos está siguiendo, acabamos de leer el versículo 11 y vamos a entrar al versículo 12. Vamos a entrar a los reencuentros, a los eventos que pasaron en el desierto. Y aquí quiero que me vayan siguiendo igual como ya me han estado siguiendo, porque quiero que nos enfoquemos en estos versículos. I want us to focus a little bit on these verses. So if you're following me, just follow me on the verses. We're going to start on 12. Amén. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zomán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Hermanos, yo me puedo imaginar cómo Él dividió el mar, cómo pudieron pasar sin las aguas hundándolos. Nosotros ahorita podemos ir a Lake Michigan y no vamos a poder pasar con las aguas de lado. Nosotros quizás si sabe nadar uno, vamos a nadar, pero ya más adentro de las aguas las corrientes vienen fuertes y nos pueden ahogar. If you're coming through the Lake Michigan and you're trying to go through the water, you may know how to swim, but once you're deep into the water, those waves are going to come at you and they're going to hit you. But in verse 13, en versículo 13, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, los ayudó a pasar por el mar rojo. Capítulo 14, verse 14. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. La nube era para orientar el día y la columna de fuego para las noches. Dios nos ha bendecido con luz y nos ha bendecido con el sol, con la luz en nuestras casas. Gracias a Dios pudimos pagar ese bill de luz. Él ha sido fiel. Hemos tenido luz en nuestras casas. Hemos tenido ese fuego. Tenemos la gas para nuestras casas. Dios ha sido fiel a nosotros. Amén. Capítulo 15, verse 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Amén. Pues sacó de la peña corrientes y hizo descender aguas como ríos. Vamos al versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebeliándose contra él, Altísimo en el desierto. Aún de todo lo que ya Dios estaba haciendo con el pueblo, ellos habían volvido a pecar. Y de veces nosotros como humanos, sí volvemos a pecar. Quizás Dios no nos dio el trabajo que uno quiso. Quizás no nos dio el carro que nosotros deseamos. Quizás
no nos dieron el aumento en el trabajo y estamos envidiando de los otros. El Señor ha sido bueno con nosotros y no todo el tiempo vamos a tener lo que nosotros deseamos, pero sí vamos a tener lo necesario, lo que es necesario en nuestras vidas. Amén. Y seguimos en el versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Versículo 19. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Podemos ver que empezaron a dudar. ¿Cuántas veces hemos nosotros dudado de las maravillas de Dios, dudado de lo que Él puede hacer? Yo personalmente en mi vida puedo decir que Dios ha obrado de una manera maravillosa, y una de esas maravillas puedo testificar rápidamente es cuando mi esposo Ángel Gabriel tuvimos que ir a Colombia para su residencia. Y nos habían dicho, oh, va a tardar meses, meses en Colombia, tú te vas a regresar y él no va a regresar. Pero para la gloria y honra de Dios, pudimos ver las maravillas de Dios y él se pudo regresar conmigo en una semana, hermanos. En una semana nos regresamos, le dieron su residencia y pudimos regresar juntos. Esas son maravillas de Dios. Amén. El versículo 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Una vez más, pudimos ver cómo dudaron de Dios, dudaron de Él. Hermanos, no duden de Dios. Él va a proveer. De una manera u otra, Él va a proveer. Si ahorita usted no tiene de qué comer en su mesa, arrodíllese y va a ver que el Señor va a proveer, porque Él nunca deja a su pueblo desamparado. Versículo 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Versículo 22, verse 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos y hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Y yo sí tuve que buscar esta palabra saciar. En inglés quiere decir full. You know, you were full. He fed you until you were full. Él les dio de comer hasta que ellos estuvieran llenos. Amén. 26. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. Y hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. 28. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. 29. Comieron y se saciaron. Les cumplió. Dios les había cumplido lo que ellos le habían pedido. Pues su deseo, 30, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Versículo 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios y hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Vemos que no le dieron el crédito a pesar de que Dios, Él les dio y les dio y les proveyó. Él les cumplió. Vemos que no les dieron el crédito de las maravillas. Y de en veces Dios nos da maravillas a nuestras vidas y decimos, ay, fue por pura suerte.
Pero no, hermanos, no fue por suerte, fue por la mano de Dios que obró. Sometimes we say in life, oh, this was just luck. It was my luck that I got what I wanted. But no, it wasn't luck. It was God. God who was provided for us. God who put his hand so that we can get that desire that we wanted. Amen. El 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Versículo 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Una y otra vez los hijos de Israel decían que seguirían a Dios, pero después se apartaban de él. Seguían a Dios con palabras, pero no lo seguían de corazón. Y así Dios quiere que nuestras vidas apoyen nuestras afirmaciones espirituales y promesas. Seguimos al 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. De veces nosotros es muy difícil apartar nuestra ira. Nos gana la ira, nos gana, y de veces tenemos que recordar que tenemos que calmarnos, pensar, esto le agrada a Dios, esto le agrada a Dios lo que yo diga, esto le agrada a Dios como yo reaccione. Tenemos que primero pensar, calmarnos, porque todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Amén. Y seguimos. Se acordó de que eran carne, sopló que va y no vuelve. Y el versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Quizás ustedes se pueden preguntar, ¿cuántas veces me he rebelado contra Dios? ¿O cuántas veces yo me he rebelado en el trabajo porque no me dan lo que yo quiero? ¿Cuántas veces? Tenemos que pensar, amados hermanos, tenemos que pensar en cómo estamos reaccionando. Versículo 41. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. 42. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Podemos ver en el versículo 44 cómo los ríos fueron convertidos en sangre. En el 45, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. En el 46, Dios también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Vamos en el versículo 48. Entregó al perdisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Versículo 50. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este momento que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió
sus tierras en heredad, y hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Vamos entrando, hermanos, en el versículo 65, donde habla cuando reinan a David. Amén. Vamos en el versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita, excitado del vino, y hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrente. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas los trajo para que se apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Hermanos, es un Salmo 78, sí, es poco largo. Y yo les animo que en su tiempo vayan a verso por verso, enfóquense en cada verso. Pero como ustedes podemos ver cómo Dios le fue fiel a su pueblo. A pesar de que rebelaron contra él, a pesar de lo que dijeron, a pesar de que dudaron. Esto es una enseñanza para nosotros de que no debemos de dudar, no debemos de dudar del Señor, porque Él va a proveer de una manera u otra. Esa es una enseñanza para nosotros, para que podamos ver que Dios siempre va a hacer sus maravillas. Las ha hecho y las continuará haciendo. El pecado del pueblo es a la vez fundamento del juicio divino y base de la misericordia de Dios. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Él nos perdona, Él es justo. Aunque rechaza firmemente las actitudes de infidelidad del pueblo, no fundamenta su ira y sus acciones. El Dios bíblico camina con su pueblo y le acompaña en momentos de liberación para celebrar sus victorias. Y está atento a los actos fallidos del pueblo, sin perder la paciencia para manifestar sus juicios y poner de relieve su amor. Hermanos, podemos ver en esos versículos cómo Dios le fue fiel al pueblo de Israel. Él les proveyó, nunca los desamparó. Y estamos viviendo en unos momentos donde nosotros es muy fácil dudar y es muy fácil nosotros poder olvidarnos de las maravillas de Dios. Quizás gente que no conoce de Dios digan, ¿por qué Dios permite que pase esta pandemia?
pero sabemos que estos son los últimos días y sabemos que nosotros como hermanos en Cristo tenemos que ir a generación y generación a llevar las nuevas buenas a la gente que aún no conoce. Quizás digamos, con tanto internet, con tanto televisión, ya deben de saber de Dios, pero no, hermanos. Hay almas que se están perdiendo y nosotros estamos aquí. Tenemos que prepararnos para llevarles la palabra del Señor. Nosotros tenemos todo para poder compartir la palabra. ¿Y por qué no compartirla? Amén. Así como el pueblo de Israel, nosotros también a veces provocamos a Dios. Quizás no lo pensamos así, pero sí provocamos a Dios. Somos en veces malagradecidos, infieles. En veces nosotros decimos, pues esta vez no voy a dar mi diezmo, para la próxima sí. Acordémonos que Dios ha sido fiel a nosotros. Dios ha sido fiel. Dios les ha proveído a ustedes durante esta pandemia comida. Dios les ha proveído durante esta pandemia un hogar. Sabemos que Dios seguirá proveyendo y tenemos que seguir aportando a nuestro Señor. Sin embargo, Dios seguirá haciendo fiel a su pueblo. Recordemos las obras de Dios y las maravillas de Dios. Continuemos, hermanos, repartiendo las buenas maravillas del Señor. Amén. Hay que tratar de cuidar cómo reaccionamos, cuidar cómo nosotros pensamos, cuidar cómo rebeliamos en veces, no solamente en casa, en la iglesia, pero en nuestros trabajos. Ahora tenemos que guiar a las futuras generaciones. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, tenemos que guiar a nuestras futuras generaciones. Debemos enseñarles que hagan lo mismo con sus descendientes. We need to help the future generations and help them help their future generations. Amen. Y quiero terminar con este versículo. Quiero que ustedes se queden con este versículo en el mismo Salmo 78, versículos 6 y 7. Y dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Guardemos nuestros mandamientos, hermanos, guardemos los mandamientos, mas no guardemos las maravillas de Dios. Hay que ir a compartir esas maravillas de Dios. Hay que compartir lo que Dios ha hecho. Hay que compartir nuestros testimonios para que las personas que aún necesitan escuchar de Él puedan venir hacia Dios. Amén. Estamos en los últimos momentos y ahora más que nada tenemos que ir a alcanzar a nuestro mundo, a alcanzar a nuestra ciudad. Amén. Quisiera hacer una oración por este estudio y por usted que está escuchando esta transmisión. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú, Señor, nos ayudaste y nos diste fuerzas para poder conectar a este servicio, Señor. Gracias porque tú has hablado a tu pueblo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has recordado que tú siempre has sido fiel y siempre lo serás. Sabemos, Señor, que estamos en estos momentos difíciles, pero sabemos que tú, Señor, has estado con nosotros. Yo pido que tú bendigas a cada hermano que esté escuchando. Te pido que tú bendigas a cada oído nuevo que aún no sabe lo que están escuchando, que tú, Señor, que tú puedas contestar preguntas que ellos tengan. Espíritu Santo, te pido que toques a cada hogar, Señor. Bendice a cada hogar, Señor. Bendice a cada hermano, Señor. Yo pido, Señor, que esta palabra pueda ser una palabra viviente para ellos. Que ellos, Señor, los que necesitaban escuchar, que tú, Señor, les puedas confirmar, Señor. Yo pido, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor. Que sigas ayudándonos a ir, Señor, a demostrar de tu amor a los perdidos, a ir a anunciar las nuevas buenas, Señor, a ir a anunciar tus maravillas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser callados cuando necesitamos abrir nuestras bocas, Señor. Ayúdanos, Señor, poder, Señor, a ir a hablar a nuestros vecinos, Señor.
Sabemos que tú vienes pronto y queremos ser la iglesia lista para poder irnos contigo, Señor. Sabemos que tú, Señor, nos estás dando señales y te pido que tú nos sigas ayudando, Señor. Siga ayudándonos, Señor, para que nosotros el día de mañana podamos ser una iglesia victoriosa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Les quiero dar gracias por haberse conectado en esta tarde. Gracias por tomar tiempo. Como ya había comentado, es muy fácil poder irnos a acostar, poder irnos a ver televisión, pero les aplaudo por haberse conectado y tomado el tiempo, esta horita de dar su tiempo al Señor. Amén. Y para terminar, tengo unos anuncios y buenas noticias. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Que Dios les bendiga. Los extraños, es diferente no ver sus caras aquí. Y como habían comentado los hermanos, puedo ver todas sus caras en estas sillas y recordar en donde todos se sientan. Amén. Damos las gracias a todos ustedes, hermanos, por su aportación financiera. De verdad, gracias. Gracias por los que están aportando. Y les insisto que sigan haciéndolo. Tenemos que serle fiel a Dios. Amén. Hay que seguirle aportando al Señor porque esto es para la obra del Señor, es para la iglesia. Y quizás no estemos viniendo a la iglesia, pero los biles tampoco no paran de venir. Amén. Dios bendecirá su vida en una gran manera y así como lo ha hecho hasta ahorita, no terminará de bendecir su vida. Amén. Y buenas noticias. Este domingo 21 de junio se abrirá nuevamente la iglesia. El servicio será así. El servicio general será a las 11. El servicio general a las 11. No va a haber escuela dominical como ya estamos acostumbrados a las 10 de la mañana. Pero a las 11 va a estar el servicio general. Pero hay un pero. La enseñanza bíblica de los domingos ha cambiado y se llevarán a cabo los miércoles a las 7. Por un tiempo solamente, hermanos, pero el domingo estaremos celebrando el Día del Padre, pero por la situación de salud solo podremos tener 50 personas en el edificio. Y ya hay una lista donde se estarán contactando con cada hermano. Hay una lista en que una persona asignada se estará contactando con usted y para incluirlos en los servicios, para que ustedes puedan ser incluidos en los servicios. Sí le insistimos que sean pacientes. Sabemos que ya todos quieren regresar, ya todos nos queremos ver, todos nos extrañamos venir a casa del alfarero, pero sean pacientes, hermanos. Todos van a recibir esa llamada, alguien les va a hablar, porque si hay una lista donde tienen que ir en orden, lamentablemente solamente puede haber 50 y eso es y 50 con todos, los músicos, los que están en la alabanza, los que están en media, solamente pueden ver 50 en el edificio. Tenga paciencia que alguien se va a estar comunicando con usted y sabemos que muy pronto todos vamos a poder estar en la casa del Señor. Amén. Esos son todos los anuncios que yo tengo en esta tarde. Y hermanos, recuerden que en casa del alfarero adoramos a Dios, amamos la gente y alcanzamos a nuestro mundo. Bendiciones.